Guten Abend, Guten Morgen, Jungs. El día de hoy les traigo un pequeño video explicando la conjugación de verbos. En este video vamos a repasar primero qué es lo que influye en él, o sea, los pronombres personales que se corresponden con el español. Es decir, yo se dice ich, tú se dice du, usted quedaría como sie con mayúscula porque corresponde a una segunda persona formal. Él quedaría como ea, ella correspondería a sie con minúscula y el pronombre neutro, que en español no existe, se denomina es. Para decir nosotros o nosotras ocupamos wir y para decir ustedes ocupamos el pronombre ihr. Y por último, para referirnos a ellos o a ellas, sie con minúscula. Ya con esto claro, nos vamos a entender lo que es un verbo. Un verbo es una acción. Por ejemplo, la acción amar en alemán es lieben. Y en cada acción podemos reconocer una raíz, Stamm, y una terminación, Endung. Esto también se evidencia en el verbo heißen, cuya raíz es heiß y su Endung en. O también en el verbo arbeiten, cuya raíz es Arbeit y su endung en. Sin embargo, no todos los verbos terminan con en, algunos lo hacen solo con en, como el verbo tun. Además, cabe mencionar que hay verbos que tienen una partícula que se adiciona a la raíz o al Stamm. Por ejemplo, el verbo anrufen. En este verbo, la partícula adicionada es an y cuando tenemos la partícula, al conjugar nuestro verbo, esta debe ir al final del verbo o al final de la oración. Como observamos, en la oración Wir rufen unsere Großeltern an, donde an se nos va al final, siendo que es una parte del verbo. De momento, hemos visto solo verbos regulares. ¿Pero qué es un verbo regular? Simple. Un verbo, como ya sabemos, es una acción y al ser regular se refiere a que tiene una raíz estable y que no cambia. Por ejemplo, el verbo sammeln, recolectar, lernen, aprender, trinken, beber, studieren, estudiar, ankommen, llegar, heißen, llamarse, sagen, decir, arbeiten, trabajar y fragen, preguntar. Una vez que ya sabemos cuáles son nuestros verbos, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la conjugación? Es simplemente cambiar la terminación del verbo según el pronombre. Como observamos, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Luego debemos poner atención a la raíz, a las Stamm. Trink, sag, lern, komm, frag, studier, sammel, arbeit, heiß. Y por último debemos poner las terminaciones según el pronombre. Ich con E, du con ST, er, sie, es con una T, wir con EN, ihr con T, sie und sie con EN. Pero en el alemán siempre hay excepciones, como por ejemplo los verbos arbeiten, reden, heißen, sitzen, sammeln, tun. A estos cambios se les llama particularidad. Y vamos primero con el verbo arbeiten. Cuando mi raíz termina en T o D, le agrego una E, quedándome así du arbeitest. Para el caso de ea, si, es, volvemos a aplicar la misma regla, agregando una E. Ea arbeitet. Y ya por último tenemos el caso del ihr, quedando ihr arbeitet. En el caso de los verbos que terminen con S, Z, X o EZ, como heißen, donde borramos la S de la conjugación, quedando igual a la tercera persona, o sea, du heißt. El último caso especial es el del sammeln. Este siempre pierde la E. Por ejemplo, que en vez de quedar ich sammle, uno dice ich sammle. O en el caso del wir, el sie y el sie, en vez de quedar wir sammeln, queda como wir sammeln, perdiendo nuevamente la E, como se puede apreciar en el ejemplo del video. Y ahora nos vamos con los verbos que son irregulares, es decir, los que por lo menos en du, er, si, es, cambian su raíz por lo menos un poco. Algún ejemplo de esto es el verbo sein, ser o estar, haben, tener o haber, o Fernsehen, ver televisión, que es un verbo también que es separable, o el verbo essen, comer, y por qué no de abfahren, partir de un lugar, que también es separable, o tragen, vestir o llevar puesto algo, entre
entre otros miles de millones de ejemplos, pero siempre sein y haben son los más especiales porque son los más usados. Por lo tanto, ahora aprenderemos la conjugación del verbo sein, que significa ser o estar, y es uno de los más irregulares del idioma alemán, siendo ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Por otro lado, tenemos el verbo haben, que significa tener o haber. Este verbo se conjuga también de una forma particular en los pronombres du, sie, es, resultando en ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie und sie haben. A continuación tenemos el verbo essen, comer, y este verbo es irregular en du, sie, es, cambiando el sonido e por i en estos pronombres, quedando así ich, ese, du, ist, con dos s solamente, sie, es, ist, quedando igual que la forma du, y desde ahora se comporta como un verbo regular. Wir essen, ihr esst, sie und sie essen. Y de la misma forma que conjugamos el verbo essen, conjugamos el verbo separable fernsehen, que significa ver televisión. No olvidar que fern se escribe al final, quedando como ich sehe fern, du siehst fern, sie, es, sieht fern, wir sehen fern, ihr seht fern, sie und sie sehen fern. A continuación tenemos la conjugación del verbo tragen, que significa vestir o llevar puesto. Este verbo es irregular también en du, sie, es, cambiando el sonido a por e, teniendo entonces ich trage, du trägst, sie, es trägt. Recuerden que el sonido cambia al poner los dos puntitos, wir tragen, ihr tragt, sie und sie tragen. Por último, tenemos el verbo abfahren, que por lo general se utiliza para decir que los vehículos parten o se van de un lugar. No olvidar que este también es un verbo separable, quedando como ich fahre ab, du fährst ab, sie, es fährt ab, wir fahren ab, ihr fahrt ab, sie und sie fahren ab. Y para cerrar el video, espero que les haya quedado un poco más claro. El alemán puede ser un idioma difícil a veces, pero yo sé que ustedes pueden. Y recuerden que para consultas, dudas, sugerencias o más material o más información, pueden dejarlo a través de la plataforma. Y les dejo de dar la lata. Nos vemos. Tschüss.